la parte de la planta física, que serían las dimensiones, eslora, manga, puntal, calado, y esto nos dice entonces, por ejemplo, nos da referencia sobre el casco y si este buque tiene capacidad o tiene autonomía para desarrollar, por ejemplo, viajes interoceánicos. Fíjense, por ejemplo, que no todos los puertos están adaptados a recibir embarcaciones de alto calado. Entonces vamos a tener puertos de aguas profundas, por ejemplo, que son los puertos que se dedican al trasvase de petróleo, minerales y otros elementos. Y por supuesto también la parte correspondiente a el comercio, digamos, interior entre las partes, ¿no? En territorial, del mar territorial o la plataforma continental de un país. Y por supuesto, entonces, estas unidades que se desplazan en el mar interior tienen un rango de autonomía más básico. Eso quiere decir que obviamente no están capacitados para hacer desarrollos de travesías interoceánicas que podrían poner en peligro, por ejemplo, la travesía de la embarcación. Bien, aparte de esto que nosotros tenemos como serían las dimensiones de, de la embarcación, debemos conocer, por supuesto, quién es el armador, a qué línea naviera pertenece y también otros elementos que nos van a dar la referencia de, por ejemplo, el año de antigüedad, muy importante porque los buques deben ser sometidos a un procedimiento de revisión constante y en esa revisión constante se hacen las reparaciones o adecuaciones correspondientes y esto debe estar certificado, por ejemplo, por la Capitanía de Puertos a donde pertenece la embarcación. Fíjense que, por ejemplo, nosotros podemos tener un buque que fue construido en Japón o en Corea por una línea, por un armador, y este buque puede estar adscrito a una bandera, por ejemplo, la bandera de Grecia, de Panamá, y efectuar labores de todo lo que tiene que ver con las travesías en otros continentes. Pero esto nos dice entonces parte de lo que nosotros vamos a manejar en cuanto a ese límite geográfico que se tiene. Entonces, no solamente es la parte de la planta física, que también obviamente esto incluye lo que serían maquinarias y otros elementos como todo lo que es la parte de radionavegabilidad, que es muy importante al momento de determinar, por ejemplo, la ubicación de una embarcación a través de el dispositivo GPS, sino que es un conjunto de elementos que nos dicen entonces, en este caso, si a través del registro de registro marítimo, nosotros podemos ubicar esa embarcación y saber, por ejemplo, si tiene recargos por antigüedad, recargos por bandera, si esta embarcación, por ejemplo, realiza labores de transbordo para otros puertos y esto nos puede dar en líneas generales lo que sería el concepto de una prima establecida para, para esa embarcación como tal. Bien, todos estos elementos, por supuesto, figuran dentro de lo que sería la información que vamos a tener en una solicitud de seguros para poder cotizar el riesgo. Nosotros básicamente distribuimos en el seguro de casco de embarcación todo lo que serían buques mercantes. ¿Por qué? Porque lo que serían embarcaciones de otro tipo de índole, ya sea exploración científica, oceanográfica, buques, por ejemplo, que se encarguen de labores como eh, patrullaje, obviamente tienen una condición distinta. Eso pertenece a lo que sería ya la parte de los seguros de contratación del Estado. Bien, para nosotros, para los efectos de la certificación, obviamente nos estamos basando en lo que sería la parte fundamental, que son los cascos mercantes, buques que se encargan de la distribución de bienes,
existencia de mercancías y otros elementos en el transporte del comercio marítimo internacional. Esto va de la mano, por supuesto, con el seguro de transporte, porque el comercio internacional rige las condiciones que van a ser aplicadas en caso de, por ejemplo, algún daño. Por supuesto, al llevar, por ejemplo, el desarrollo de mercancías dentro de su travesía, obviamente también se afecta o se ve afectada la parte correspondiente al seguro de transporte. Pero las coberturas difieren un poco porque estamos hablando de los daños a la integridad del casco. Entre esta primera parte, que serían los buques mercantes, también tenemos una sección correspondiente a lo que serían embarcaciones de recreo o de placer. Embarcaciones de recreo, tenemos lo que serían las embarcaciones de vela, que se usan para competencias de regatas y este tipo de deportes acuáticos, y también lo que sería ya la parte de recreo, como vamos a tener, por ejemplo, los yates, los catamaranes y estas otros tipos de embarcaciones pequeñas que son para recreo o placer. Obviamente tienen coberturas similares, pero estamos hablando de elementos bastante parecidos en cuanto a la cobertura. Igual van a sufrir lo que serían los mismos riesgos a los cuales están expuestos, en este caso, las embarcaciones mercantes y las embarcaciones de recreo o de placer. Bien, dentro de la cobertura de casco de embarcación, nosotros tenemos los daños a la integridad física del buque y estos vienen de la mano con lo que sería elementos asegurables en esa cobertura principal, que básicamente estamos hablando de riesgos marítimos pueden producirse por contribución de avería gruesa a estos cascos y otras coberturas adicionales que vamos a comentar como averías particulares. ¿Bien? Son todos los daños que sufra la integridad del buque y que puedan generar, por ejemplo, una pérdida total, absoluta o constructiva a consecuencia de riesgos como incendio, eh, explosión, varadura, encalladura, hundimiento, colisión, que también se denomina como abordaje, y lo que sería la parte de la cobertura de protección e indemnización. Esta cobertura de protección e indemnización es como la responsabilidad civil vehicular, es como el SOAT, pero a nivel de los cascos mercantes. Bien, por por las pérdidas que se pueden sobrevenir en un accidente. Por ejemplo, imagínense que un buque de 70 a 80 mil toneladas impacte, por ejemplo, un muelle pesquero o un puerto. Estaríamos hablando de no solamente los daños al puerto o otras embarcaciones, sino también riesgos, por ejemplo, de incendio y la parte de contaminación. Entonces, esta cobertura de protección e indemnización, que se denomina P&I, protección e indemnización, es la responsabilidad civil que maneja la parte del seguro de casco de embarcación. Bien, eh, es esa responsabilidad que se transfiere a los reaseguradores por los elevados montos de todo lo que tiene que ver con el proceso de revisión que va a ser efectuado a través de, por supuesto, los peritajes correspondientes y las indemnizaciones a que se tenga lugar como consecuencia de un elemento de la ocurrencia de un siniestro. Bien, importante en esta parte que, por supuesto, generalmente los porcentajes de retención a nivel local para las empresas es mínimo y viene a ser transferido todos estos montos de altos capitales para no ser, digamos, un elemento desestabilizador a nivel financiero para cualquier cobertura que genere un pago inmediato por parte de la aseguradora. ¿Ya?
Entonces, estos elementos me permiten saber en determinado momento cuál va a ser ese tipo de elementos que nosotros vamos a implementar para otorgar entonces la cobertura correspondiente. Bien, nosotros tenemos acá en la parte de buques mercantes todos los buques que puedan ser, por ejemplo, buques gasíferos, graneleros, roll-on, roll-off, que son estos transportes de mercancías y de vehículos que generalmente son en aguas territoriales costeras, ¿no? También tenemos otras unidades como remolcadores, dragas, y cada uno de ellos se va a especializar en el transporte de un tipo de bienes específico, teniendo como base en esta parte lo que sería el transporte de mercancías, ya sea mercancías pesadas como maquinarias. Podemos estar hablando de productos a granel, como pueden ser minerales, metálicos o no metálicos. Podemos estar hablando de alimentos, por ejemplo, como buques graneleros de trigo, de maíz, arroz u otro tipo de cereales, harina de pescado y otros elementos que van a generar dentro de esta parte lo que sería una carga, eh, una carga pesada, ¿ya? Dentro de todo lo que tiene que ver con esta clasificación, vamos a tener otros tipos de mercaderías que pueden ser manejadas por esta vía y que por supuesto entonces nos van a dar como referencia qué tipo de uso va a tener la embarcación. Bien, generalmente lo que serían buques portacontenedores están específicamente manejados para llevar este tipo de transportes. También tenemos los buques especializados en lo que sería el transporte de semovientes, que es ganado en pie, ganado vivo, mercancías livianas, productos, artefactos electrodomésticos y otro tipo de bienes que se transportan por esta vía. ¿Ya? Muy importante con respecto a esto que manejemos todos estos conceptos de los diferentes tipos de mercancías que van adaptados a lo que sería cada uno de los diferentes tipos de embarcaciones con los que nos vamos a con los que nos vamos a encontrar en este caso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profesor, No, ¿en qué se profesor. diferencia? Perdón, disculpe. Profesor, le quería preguntar, en lo que es los gastos de embarcación, perdón, en las coberturas, tanto en embarcaciones, en este caso de cargas pesadas, ¿no? Para lo que es en transportes y en lo que es embarcaciones en vela, ¿las coberturas son similares, decía, o en qué se diferencian? Bueno, básicamente son parecidos. Lo que vamos a encontrar, las similitudes en cuanto a los riesgos a los cuales están expuestos, pero se manejan con unas condiciones menos restrictivas, porque obviamente del casco mercante tiene un mayor desarrollo y por lo tanto las coberturas son más extensas. Las coberturas, por ejemplo, para una embarcación de vela son más específicas al deporte que se maneja con ese tipo de embarcación. Entonces, por ahí difiere un poco la cobertura, pero básicamente nosotros nos estamos centrando en lo que sería el comercio marítimo internacional. Bien, eso sería, digamos que, la diferencia fundamental. Tenemos una cláusula que es la cláusula de Instituto de Yates y Embarcaciones de Recreo, que es la cobertura que maneja todo este tipo de riesgos operativos a el seguro de casco de embarcaciones. ¿Ya? Eso dentro del material, creo que tienen ustedes la información correspondiente para manejar este tipo de elementos, ¿ya? Les decía Gracias. entonces, ya,
Les hablaba entonces de lo que serían las coberturas adicionales, ¿no? Estos riesgos como incendio, explosión, varadura, eh, que forman parte de lo que serían las averías particulares. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener cobertura de pérdida total absoluta, pérdida total constructiva, gasto de salvamento, y esta cobertura tiene que ver con el proceso de, digamos, de refacción de las embarcaciones. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una embarcación en la cual, por ejemplo, estamos en presencia de que los gastos de reparación, de reconstrucción y los gastos de salvamento superan el monto de la suma asegurada? Y aquí estaríamos decretando una pérdida total constructiva. Y, por supuesto, hay elementos del comercio internacional que también vienen a dar como el marco referencial para ver cómo vamos a manejar este tipo de siniestros en el proceso que se maneja cuando hay, por ejemplo, una varadura o una encalladura. Sí, se puede reflotar. Recordemos, por ejemplo, el caso de la embarcación que quedó obstruyendo el canal de Suez y de hecho se había pensado en lo que sería decretar el acto de chazón, que no es más que lanzar por la borda parte de las mercancías para poder aligerar la línea de flotación y recuperar entonces la navegabilidad de la embarcación. Posteriormente, estos buques deben ser llevados, por supuesto, a dique seco para el chequeo de las reparaciones correspondientes, porque en debilitamiento en las estructuras de las embarcaciones y puede poner en peligro otra travesía marítima. Bien, esto es muy importante y también tiene que ver con los procesos de antigüedad. Sabemos que obviamente el salitre, la corrosión, obviamente influye en todos estos procesos de, del desarrollo de las embarcaciones y por lo tanto deben tener todo el registro de la documentación y es importante que todos estos elementos se tomen en consideración al momento de verificar en la Capitanía de Puertos dónde es el puerto base de esa embarcación. Fíjense que tenemos situaciones, por ejemplo, ahorita con lo que sería los riesgos de piratería o las incursiones de ciertos tipos de embarcaciones, básicamente se llaman embarcaciones nodrizas, que llegan a las costas de ciertos países y antes de llegar a la plataforma continental, estas naves se estacionan fuera de la plataforma y hay otras embarcaciones menores que hacen el proceso de captura de la pesca y apagan las unidades de EPS para no poder ser localizados. Recordemos que es bastante difícil, por ejemplo, controlar un mar territorial como el que tenemos acá en Perú y por lo tanto, entonces se concentra en toda esta actividad que es el comercio ilegal de extracción de recursos pesqueros, ¿no? Para los efectos de lo que sería la documentación que deben presentar, obviamente estamos hablando no solamente de los elementos de, por ejemplo, radionavegabilidad, todo lo que sería los aspectos correspondientes al buque, sino todos los certificados que avalen, en este caso, todos los procesos en los cuales se ha realizado alguna modificación a las, eh, a las embarcaciones. Bien, porque esto va a significar, en todo caso, que tengamos cobertura para los diferentes elementos que tenemos dentro del contrato de la póliza. Bien, entonces, en lo que es la parte de seguros marítimos, tenemos el seguro de casco de embarcación y maquinaria, el seguro de carga, transporte y la parte de responsabilidad civil, que se llama protección e indemnización, que son el manejo de la cobertura del PANDI, que es este seguro que se encarga de todo lo que sería los daños en que incurra, por ejemplo, una embarcación cuando se procesa, por ejemplo,
un evento marítimo, y dentro de esa cobertura vamos a tener no solamente lesiones físicas a, por ejemplo, tripulantes, terceros, sino la parte de contaminación, responsabilidad civil por naufragio, contribuciones por averías gruesas, que son parte de los elementos de la cobertura de protección e indemnización. Básicamente estamos hablando de cierto número de clubes que están adscritos generalmente al Lloyd's de Londres, donde se maneja todo el procedimiento correspondiente a esta cobertura de, de protección e indemnización. ¿Bien? Entonces, adicionalmente, habíamos conversado entonces, tenemos la cobertura básica, que es la cobertura pérdida total absoluta o pérdida total constructiva, y esto tiene que ver con los riesgos de mar a que se enfrenta una embarcación. Fíjense que, por ejemplo, en este caso hablamos de pérdida total absoluta y constructiva en función a los riesgos amparados. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia, por ejemplo, con el seguro de transporte, que en el seguro de transporte nosotros manejamos lo que serían las cláusulas de carga del instituto A, B y C, tomando en consideración la cláusula A, que es la cláusula más extensa. Podríamos hablar de que es un tipo de cláusula que ampara lo que sería una pérdida total. Esta pérdida total viene referida por los riesgos que tiene en principio esta cobertura. Pero cuando estamos hablando de transporte, son riesgos ligados a los bienes que son transportados. Entonces, que en casco se maneja pérdida total absoluta, constructiva, gastos de salvamento y las coberturas que inciden básicamente en la operatividad de la embarcación como tal, a diferencia de lo que nosotros podríamos manejar en lo que sería la cobertura de seguro de transporte marítimo, en este caso, ¿no? Obviamente, dentro de esta parte, las coberturas adicionales van a brindar la protección a todo lo que sería casco, maquinaria de los buques mercantes en función a la característica de contratación, ¿no? Podemos tener un paquete de cobertura donde tengamos pérdida, una mezcla de cobertura de pérdida total absoluta y constructiva, gasto de salvamento, responsabilidad civil, por ejemplo, por colisión, que puede ser 3/4 o 4/4, dependiendo de lo que se vaya, en este caso, a asegurar como una avería particular. Las averías no son más que el compendio de gastos que se generan durante el transcurso de una travesía marítima, ¿no? Y con esto, la idea es, bueno, conservar el buque y el cargamento, al igual que lo que serían los daños que se pudieran generar por esa travesía marítima, que son causados en una situación de riesgo. Bien, son averías que se van a manejar en función a, a cómo se va a presentar el siniestro y este conjunto de gastos que van a tener como finalidad principal que, en este caso, el buque o la carga que está involucrado en lo que es en el proceso, se genere todo lo que es el cálculo correspondiente a ese daño que se maneja, ¿no? Estamos hablando de daños por naufragio y otro tipo de elementos que forman parte de estos elementos. Esto cuando estamos hablando de averías, cuando estamos hablando básicamente de averías particulares, ¿no? Cuando nosotros hablamos de gastos por avería gruesa, entonces aquí estamos hablando de el principio de contribución, porque no solamente se une la parte del buque con el cargamento, sino que todos estos elementos tienen que ver con un principio que son las reglas de York-Amberes, que son unas reglas de larga data en lo que es el comercio marítimo internacional, y que van a determinar entonces, por ejemplo,
si efectivamente se puede decretar los gastos de avería gruesa, ¿bien? Ante un peligro inminente y los gastos de sacrificio que se hagan en beneficio, en este caso, del salvamento de la travesía, ¿ya? En avería vamos a tener, por ejemplo, riesgos conocidos, actos voluntarios o deliberados, en cuanto estamos hablando, por ejemplo, el acto de echazón que les mencionaba anteriormente, que es lanzar por la borda parte de la carga con la intención de salvaguardar la integridad del resto de la embarcación y de los otros bienes que están contenidos en la misma, ¿ya? Entonces, en ese caso, debe manejarse estos gastos de salvación como parte de la travesía y, por supuesto, lograr que efectivamente se decrete, en ese caso, que efectivamente era inminente tener que recurrir al acto de echazón para lo que sería la integridad del resto de la travesía. Los gastos de extinción de incendio, las remuneraciones por salvamento, forman parte de la ecuación correspondiente cuando vamos a determinar en este tipo de siniestros, que son bastante complejos, cómo sería el manejo de la cobertura particular. Bien, entonces ya sabemos que en primer lugar debemos tener todos los elementos de la embarcación para poder cotizar y cuando estamos en presencia de lo que sería un posible siniestro, obviamente hay que tener todos los elementos a mano para determinar si efectivamente, por ejemplo, hay una situación en la cual se puede decretar, por ejemplo, un acto de avería, si una avería particular, una avería gruesa, un acto de echazón. Esto va a ir de la mano de las características que nosotros vamos a encontrar para el desarrollo correspondiente a cada una de las áreas que vamos a manejar en cuanto a ese siniestro. Las coberturas previstas en la póliza, como les dije, en la parte de casco de embarcación, van intrínsecamente ligadas a lo que es el proceso de la embarcación, a la construcción de la embarcación como tal. Nosotros, las compañías de seguros tienen el registro de barcos que tiene la mayor parte de las embarcaciones que están adscritas a este sistema de identificación y ahí vamos a encontrar nosotros todo lo que es la información de cada una de las embarcaciones. Fíjense que no sé si han tenido la oportunidad en algún momento de ver una cotización de embarcación. Justamente lo primero que nos pide son los datos de el nombre, el constructor y el año de antigüedad. En función a eso, entonces ya podemos acceder a la información y poder cotizar ese riesgo en particular. Y vamos a tener entonces todo lo que es la autonomía, todo lo que es las características de la embarcación. Aquí me habla de la capacidad, por ejemplo, de almacenamiento de combustible, las rutas que puede desarrollar, el rango de autonomía. Y esto es muy importante porque sabemos cómo podemos ubicar una embarcación teniendo los datos de la bandera bajo la cual está registrado esa embarcación, el puerto base y lo que sería el rango de autonomía. No queda mucho como para, en este caso, manejarse de manera, eh, digamos, digamos que a la ligera, ¿no? O sea, estamos hablando que vamos a tener el registro en función a las características de esa embarcación como tal. Bien, en todo lo que es la parte de una póliza, de póliza de casco de embarcación,
vamos a tener entonces esos registros actualizados y aquí vamos a poder descargar la información complementaria para hacer, en este caso, lo que sería el análisis de suscripción para una embarcación como tal. Bien. Cuando nosotros tenemos una acción en frente a un siniestro, obviamente, aparte de toda la documentación, tenemos que disponer de elementos como lo que sería la carta de protesta a la Capitanía de Puerto, el estado de pérdidas del siniestro, el lugar donde se afectaron los bienes, por ejemplo. Debemos de tener una información, digamos, básica para nosotros poder generar el manejo de esta cobertura de casco de embarcación y poder solicitar entonces la actuación correspondiente. Aquí, obviamente, en este caso los ajustadores son personas especializadas en el ramo que pueden hacer lo que sería la inspección de este tipo de bienes, ¿no? En este caso, de este tipo de embarcaciones. Obviamente no podemos, estamos hablando de personas que están versadas en la materia y que pueden interpretar, en este caso, procesos que tienen que ver con debilitamiento del material, condiciones específicas que son inherentes a los riesgos marítimos. Como les dije anteriormente, sabemos que el medio en que se desplazan implica que la corrosión hace mella en lo que sería el casco de estas embarcaciones. Y otra cosa que también podríamos tomar en consideración sería los riesgos correspondientes a una, eh, a una situación de riesgos en el mar. Todo lo que serían afectaciones climáticas que pudieran influir, por ejemplo, en una travesía y que implicasen, por ejemplo, eh, una, eh, un hundimiento de una embarcación. Bien. Por supuesto que dentro de lo que es el seguro de casco de embarcación, como les dije anteriormente, por los altos montos que se manejan, tanto de cobertura como de responsabilidad civil, básicamente estamos hablando de embarcaciones que deben, eso a través de lo que es el sistema de reaseguro internacional y la colocación de estas coberturas a nivel eh, a nivel internacional, pues, para poder obtener, digamos que, un buen respaldo y que no peligre, en este caso, la integridad económico-financiera de una empresa de seguro. También es importante, por ejemplo, que se puede presentar el caso de embarcaciones que pueden tener, por ejemplo, una travesía mixta. Tenemos, por ejemplo, en China, que hay puertos en el río Amarillo que la primera parte de la travesía realizan las embarcaciones a través de esta vía fluvial y posteriormente entonces ya tienen una travesía marítima. Entonces estos barcos están específicamente acondicionados para realizar este tipo eh, de desarrollos de trayectorias, ¿no? Igualmente como puede pasar en el río Amazonas o en otros ríos importantes, o por ejemplo las situaciones que tenemos cuando hay, por ejemplo, despachos en los cuales hay embarcaciones que deben atravesar sistemas como el Canal de Panamá. Recordemos que el Canal de Panamá, a pesar de que recientemente se le hizo una ampliación, tiene una capacidad máxima de calado para cierto tipo de embarcaciones. Entonces, obviamente, el comercio por esta vía interoceánica está limitado a la capacidad de las esclusas del sistema del Canal de Panamá. Y, por supuesto, cuando tenemos una embarcación como, por ejemplo, un supertanquero petrolero que puede desplazar 400.000 toneladas, obviamente no tiene la capacidad de atravesar esta vía y tiene que hacer otros recorridos que son mucho más extensos, mucho más peligrosos, como
por ejemplo, desplazarse a través de el sur del continente, Cabo de Hornos, para dar la vuelta y llegar a puertos en el área del Océano Pacífico, o viceversa cuando atraviesan esta vía para llegar a otros puertos en el Atlántico, ¿ya? Esto nos dice la capacidad de la embarcación para desarrollar, en este caso, ese tipo de travesías, ¿bien? Que, por supuesto, difiere de lo que sería una embarcación que realiza, por ejemplo, actividades de pesca. Generalmente están circunscritos al área del territorio de la plataforma continental de un país y tienen una autonomía, digamos, en base al puerto donde se desarrolla su puerto base. Ahí tienen un rango de autonomía de un área específica y, por ejemplo, si hay una situación en la cual ellos pudiesen pasar de ese límite, entonces obviamente estarían infringiendo una situación de seguridad particular, porque su autonomía no les permite, por ejemplo, desarrollar esa travesía a eh, a otras, eh, a otras trayectorias o a otras rutas, ¿no? Por eso es que es importante conocer el puerto base. Entonces, en base a eso, cada capitanía de puertos va a hacer lo que sería el establecimiento de la documentación correspondiente. eh, Generalmente está, digamos que, parametrizado a nivel internacional cuáles son los documentos principales que se deben tomar en consideración. Sin embargo, por supuesto, ya a nivel interno de cada país, ya tendrán legislaciones más específicas que van a influir en el desarrollo de, esa, eh, de ese buque en particular. Bien, el seguro de casco, entonces, como sabemos, anteriormente estaba con lo que sería la parte del seguro de transporte de mercancías, porque justamente esa es la base del transporte de las flotas mercantes, transportar bienes de consumo y comparten ciertos elementos porque la travesía se desarrolla en este caso a través de este tipo de bienes, ¿no? Ya lo que es el transporte aéreo, por supuesto, es más restringido y tiene que ver con la cobertura del seguro de aviación por sus características, y el seguro de transporte terrestre obviamente tiene un factor que ya es netamente dependiente de lo que serían los elementos de cada país y su basamento legal. Bien, en ese caso nos estamos refiriendo básicamente a lo que sería la cobertura de casco de embarcación, que cubre en este caso el casco, la maquinaria, los equipos de radionavegabilidad y la parte correspondiente a la responsabilidad civil, que sería la protección o indemnización. Bien, separando dentro de este capítulo, como dije anteriormente, lo que serían embarcaciones de recreo y embarcaciones de placer, ya sea embarcaciones de vela, yates, lanchas, motos de agua, que van a tener una característica particular por una cobertura que es la cláusula del Instituto de Yates y Embarcaciones de Recreo. Bien, eso es importante que lo separemos porque obviamente este tipo de embarcaciones que son más pequeñas no realizan actividades de transporte de, de, de mercaderías. Bien, hay una situación particular con lo que tiene que ver con estos buques que son destinados al turismo, que se encargan de todo lo que es estas flotas, por ejemplo, como Carnival u otros buques de amplias dimensiones que transportan pasajeros. Bien, ellos tienen una cobertura, por supuesto, dentro del área de casco de nave, pero está limitado
a esa embarcación particular. Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros vemos transporte marítimo, no nos hacemos referencia a esta parte porque sencillamente las personas no son bienes transportados. No es como, por ejemplo, los buques, los ferries o los roll-on roll-off, que sí transportan mercancías, transportan vehículos y también transportan pasajeros. En ese caso, ellos entran dentro de la parte de casco de embarcación y también transporte, pero estos buques que se encargan de llevar personas a ciertos destinos en los cruceros no tendría cobertura por la parte de transporte porque obviamente las personas no es parte de la carga. ¿Bien? Y esto es lo más importante que nosotros debemos destacar. En el caso de los requisitos, obviamente, el tonelaje de registro bruto es el elemento que nos da esa referencia de la embarcación, aparte del tipo de buque, el uso, las horas de navegación, como les dije anteriormente, y las características que son manga, eslora, puntal, calado, que son las dimensiones de la embarcación. Estos son los requisitos que se tienen para lo que sería la parte de una cotización, más toda la documentación pertinente que tiene que ver con los certificados de navegabilidad, de revisiones, del overhaul que se le debe realizar a todas estas embarcaciones. Cada cierto tiempo estas embarcaciones deben ser puestas en dique seco para realizar las refacciones a que haya lugar y esto debe quedar certificado con su informe correspondiente. Bien, esto es lo que nosotros con lo que nosotros nos vamos a apalancar al momento de cotizar este tipo de riesgos. Bien, esto es lo más, digamos, importante que nosotros podemos mencionar en cuanto a las coberturas, en cuanto a los procedimientos y al área correspondiente al seguro de casco de embarcación. Bien, en este sentido, obviamente, eh, en el material ustedes van a encontrar una información que lo identifica como cascos pesqueros, pero realmente como el término real es cascos mercantes, porque son los que se encargan en este caso de el transporte de estas mercaderías y van a tener su cobertura particular dentro de este tipo de seguros. Bien. Por supuesto, incluyendo, van a tener varias modalidades, como es seguro de navegación, seguro de puertos, eh, la cobertura de guerra, huelga, terrorismo y, por supuesto, protección e indemnización, que es la cobertura de responsabilidad civil que debe detentar cualquier embarcación que quiera obtener su permiso de navegabilidad. Bien. Entonces, estos son los elementos, digamos, puntuales. Eh, Después, cuando les comparta lo que es la información correspondiente a la grabación, les voy a dejar en este caso mi correo electrónico para que las personas que tengan alguna pregunta puntual, entonces la compartan en este correo y buscar el apoyo con el resto de la plana docente para darles satisfacción a cualquiera de sus interrogantes. Bien, ok, entonces, fíjense, como les dije anteriormente, de todas maneras les voy a compartir entonces por WhatsApp el correo electrónico para que formulen las preguntas. Bien, porque en este momento somos 138 personas y ya vamos entonces a comenzar con el seguro de transporte que engloba, como le dije anteriormente, no solamente la parte de transporte marítimo, sino transporte aéreo y transporte terrestre. Pero nosotros vamos a hacer
énfasis en lo que es el seguro de transporte marítimo, ¿no? Como les dije, la parte de transporte terrestre es una cobertura que está, digamos, orientada a de la carga a través de todo lo que tiene que ver con procesos de desarrollo del comercio marítimo internacional. La Cámara de Comercio Internacional dicta los reglamentos a que haya lugar. En el caso del seguro de transporte, que es el seguro de más larga data dentro de todos los seguros conocidos, de hecho, el primer término acuñado en seguros en un contrato viene de 1342, donde se acuña la palabra póliza y empieza lo que es el desarrollo de la actividad del seguro de transporte. Incipiente, por supuesto, sabemos que en ese entonces estamos en comienzo de la Edad Media, las embarcaciones obviamente eran de madera, los trayectos eran bastante cortos, la capacidad de estas embarcaciones era bastante limitada y, por supuesto, los riesgos de mar eran exponencialmente mucho más elevados que los que puede tener una embarcación hoy día con todos los sistemas que se manejan en la parte del seguro de transporte. ¿Ya? En este caso, los seguros de transporte de mercancías han tenido una evolución, por supuesto, a lo largo de todo el proceso de desarrollo correspondiente. ¿Por qué? Porque pasamos de embarcaciones a vela, pasamos de embarcaciones que no tenían motor, que podían ser incluso embarcaciones a remo, a embarcaciones de acero que desplazan grandes cantidades de tonelaje y, por supuesto, con unos equipos y una maquinaria que antes no se contaba. ¿Bien? Teníamos también el otro elemento que era, por supuesto, estamos en presencia de desarrollo de comercio marítimo internacional y estamos hablando de diferentes países con diferentes idiomas, con diferentes legislaturas y también con diferentes elementos que, en este caso, deben ser tomados en cuenta. Incluso hasta alfabetos distintos, porque no estamos hablando de un alfabeto como el que nosotros utilizamos a nivel de Occidente, sino, por ejemplo, caracteres como los idiomas chinos, coreanos, o este tipo de idiomas. Entonces, a través de lo que es la Cámara de Comercio Internacional, que empezó a manejar todo lo que sería eh, buscar una fórmula que fuese factible, que se implementase ciertos elementos como de consumo global que se pudieran tomar en consideración y que ya al saber, por ejemplo, estas siglas pudiesen manejarse entonces con unas características ya predefinidas. Esto ahorra tiempo, esto ahorra una cantidad de elementos y da al seguro de transporte esa particular situación en la cual cuando estamos hablando de un valor, por ejemplo, decirles algo, el valor FOB, ya sabemos entonces a qué se refieren estas siglas. Estos son elementos que se denominan Incoterms. Los Incoterms son los términos de comercio marítimo internacional, generalmente asociado a tres letras y que dictan, en este caso, las responsabilidades sobre la carga. ¿Dónde termina la responsabilidad, por ejemplo, del exportador? ¿Dónde comienza la de la línea naviera? ¿O dónde comienza la del importador? Bien, porque podemos tener una cobertura almacén-almacén o podemos tener una cobertura puerto-almacén o con diferentes características, ¿no? Y esto, por supuesto, trae como consecuencia mucho más papeleo del previsto habitualmente y genera, en este caso, en la parte del transporte,
todos estos elementos que nosotros nos vamos a conseguir y que hacen del seguro de transporte uno de los más complejos a nivel de operatividad. Fíjense que nosotros tenemos, por ejemplo, en los siniestros de transporte, no solamente el dictaminar cuáles son las responsabilidades del caso, sino en ubicar la información correspondiente para avalar una pérdida, me puede generar en este caso una larga data para el manejo de los procedimientos que tienen que ver en la parte de transporte. Bien, estos son elementos que desde el punto de vista de la operatividad influyen en todo el proceso de manejo del siniestro. El seguro de transporte, como les digo, ha evolucionado a lo largo del tiempo y es específico en función a la característica del tipo de mercancía que se va a transportar. Bien, hablábamos de mercancías livianas, mercancías pesadas, mercancías semipesadas, por ejemplo, animales vivos. Entonces, cada uno de estos diferentes tipos de transportes tiene una forma, digamos, particular de manejo. ¿Por qué? Porque tiene una característica específica en función a justamente esa información que se va a manejar. Cuando nosotros vamos a asegurar transporte, lo primero que nosotros tenemos que saber son los datos de los bienes transportados. ¿Por qué? Porque estos bienes van a referir la situación de cómo viene esa mercancía, qué tipo de cobertura vamos a aplicar y cuáles son los conceptos que operan. Obviamente, influye el medio de transporte. Sabemos que podemos tener riesgos de transporte por vía marítima, aérea, terrestre, pueden haber ciclos, digamos, de transportes mixtos o combinados. Y es importante, lo primero, saber, en este caso, qué tipo de mercancías nosotros vamos a manejar. Y esta va a dar, por ejemplo, una orientación sobre la tasa que nosotros vamos a aplicar. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, transportar mercancía como cemento a transportar, por ejemplo, bobinas de papel o vehículos u otro tipo de bienes. Ya la mercancía per se me indica un factor de tarifa específicamente para ese tipo de bienes que son transportados. Recordemos también que tenemos situaciones en las cuales, por ejemplo, vamos a encontrar mercaderías que son perecibles, frutas, alimentos, otros bienes. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de las vacunas que se gestionaron a través de lo que es la pandemia, básicamente estas se manejaron a través de lo que sería elementos como el transporte aéreo. ¿Por qué? Porque las características de este tipo de bienes, las condiciones a las cuales debían estar, en este caso, manejadas en una atmósfera específica, una temperatura muy particular, entonces implicaba que básicamente todo este comercio se realiza por vía aérea. Bien, en cuanto a nosotros podemos tener transporte de alimentos como frutas, verduras, hortalizas, que por supuesto tienen una corta duración, pero esto va a depender del periodo, de la trayectoria y de otros elementos que desde el punto de vista de la, digamos, del manejo de este tipo de bienes, podemos hacerlo factible. ¿Por qué? Porque si sabemos cuál es, por ejemplo, el tiempo de maduración de una fruta,
Vamos a hablar, por ejemplo, del caso de la palta. Entonces, sabemos qué tipo de embarcación, a qué tipo de puertos podemos enviar este tipo de elementos. Fíjense que una de las situaciones que se produjo, aunque no hay una reclamación como tal, con este caso de la obstrucción del canal de Suez, es que muchas embarcaciones se quedaron varadas en uno u otro punto del canal y tuvieron que, por ejemplo, tomar otra ruta porque sus mercancías no podían esperar mucho tiempo. ¿Sí? Hay productos que, por supuesto, sus condiciones están previamente fijadas, por supuesto, tienen una tasa mucho más elevada, pero pueden ser manejados en otras circunstancias. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Bueno, vamos a estudiar los casos en particular y ver si efectivamente eh, hay esa factibilidad de contratar esa cobertura para ese tipo de bienes en particular. ¿Qué es lo que no cubrimos en transporte? Pérdidas por merma, vicio propio, que eso está excluido generalmente del condicionado de todas las pólizas. Eh, Vamos a tener otro tipo de pérdidas que son asociadas, en este caso, a ese tipo de bienes que tienen una data más limitada que otros productos. Bien, pero en principio la característica fundamental que nosotros vamos a ver en este caso en transporte es el tipo de mercancía. El tipo de mercancías que está siendo transportada, entonces nos va a determinar esa, esa característica de cómo viene la misma, porque puede ser que venga a granel, puede ser que venga en containers, que venga. El embalaje también priva sobre lo que sería la tarifa que nosotros podemos aplicar. Eh, en este caso, es importante, obviamente, tener esas condiciones del buque. No todos los buques están, obviamente, capacitados para transportar todo tipo de mercancías. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de las mercancías a granel, podemos tener mercancías líquidas, podemos tener mercancías sólidas, podemos tener mercancías gaseosas y, obviamente, la unidad transportadora es la que va a determinar entonces ese tipo de elementos que se van a transportar. También tenemos lo que sería la parte del transporte de mercancías peligrosas, insumos, básicamente productos químicos o productos inflamables, petróleo, derivados, nafta, que tienen una calidad de peligrosidad mucho más alta que el contexto de otras sustancias o bienes, ¿ya? Y esto también me dice la característica de el tipo de mercancía que nosotros vamos a manejar. Bien, hay otro tipo de mercancías que son mercancías valiosas, como es el caso de metales preciosos, remesas eh, de cualquier tipo de moneda, oro, plata, piedras preciosas, dinero, que se manejan. Básicamente estamos hablando de cobertura de transporte aéreo por eh, las características, por el peso y por lo valioso que son este tipo de mercaderías, ¿no? Entonces, generalmente, si nosotros tenemos, por ejemplo, una colección, estas colecciones generalmente se hacen a través de transporte aéreo. Es muy raro un caso en el cual nosotros nos encontremos una exhibición que sea realizada por vía marítima, salvo el caso de animales vivos que son transportados, por ejemplo, para ser exhibidos en ferias o algún otro elemento, pero muy particular. También, obviamente, influye aquí el flete, porque obviamente los costos a nivel del transporte aéreo son mucho más elevados que el transporte marítimo internacional. Y esto también me da lo que sería
la parte de la evaluación del tipo de mercancías con el que se está manejando. Bien, en transporte, la cobertura va, en principio, en función a lo que sería la mercancía. Al flete. El flete también es importante porque me va a determinar parte de los gastos adicionales. Vamos a tener entonces las características de la embarcación. Si el buque tiene o no tiene recargos, si tiene alguna otra condición que implique, por ejemplo, un riesgo adicional como el riesgo de transbordo, y esto se suma a la tasa correspondiente. Entonces, características de la mercancía, de la embarcación, todo lo que sería, por supuesto, la documentación y la forma de embalaje. La característica particular es el tipo de mercancía. Ojo, y después vienen los elementos adicionales que nosotros vamos a sumar para poder entonces establecer la cobertura correspondiente. Vamos a tener en este caso, en la parte de transporte, todo lo que serían los riesgos a que está sujeto la cobertura de la póliza y obviamente tiene una cobertura básica. En este caso estamos hablando de una cobertura mínima que incluye lo que serían daños como riesgos de incendio, rayos, explosión, eh, todo lo que tendría que ver con caída accidental de bultos al mar o al río, al lago, dependiendo de la dirección de navegación que tenga el buque transportador, daños en los procedimientos de carga, descarga, cuando se hace algún tipo de transbordo que pueda sufrir en este caso el medio transportador. Otra de las coberturas que podemos tener entonces es falta de entrega de bulto, extravío, eh, saqueo dentro de esas coberturas y como habíamos hablado en el caso de casco, averías que, por ejemplo, tenemos aquí lo que sería daños de derrames, contaminación, eh, estamos hablando de elementos de rotura, por ejemplo, de empaques, de las características de las mercancías cuando están siendo transportadas y que van a generar entonces este tipo de averías generales a la carga. Bien, entonces aquí también sumamos lo que sería los daños que se pueden generar al cargamento, eh, tomando en consideración el elemento de la cobertura de inicio. Recuerden que les hablaba de los Incoterms, que son los términos de comercio marítimo internacional. Entonces, esto van a dar pie a lo que sería la reclamación. Porque no necesariamente, por ejemplo, un transporte va a ser cubierto desde origen a destino. Esto tiene que ver con lo que sería estos términos de comercio marítimo internacional y la forma en la cual se acuerdan los términos entre el vendedor y el comprador para efectos de establecer, digamos, cuál es la responsabilidad y cuál es la transferencia de esa responsabilidad, más los gastos, las obligaciones que se generen durante la aplicación de ese término de comercio internacional. Bien, aquí en el contrato de transporte no solamente estamos hablando de el remitente, bien, estamos hablando de, en este caso, el transportador, que sería la línea naviera, estamos hablando del destinatario, o sea, hay varios elementos que forman parte de esta ecuación, tienen que ver con el proceso de transferencia de responsabilidades. ¿Bien? Por ejemplo, el remitente, que sería en este caso el despachador o el exportador, es esta persona que detenta los bienes y que a través de un convenimiento con un cliente, entonces decide lo que sería el envío de estos bienes para la venta como tal. Entonces, hay
manera en las cuales un contrato puede determinar hasta dónde es la responsabilidad, en este caso del vendedor, remitente o exportador, como quieran ustedes llamarlo, que es el origen de la cadena, y cómo se van a hacer efectivos el envío o el despacho de estos bienes. Recordemos que en este caso se están pautando las condiciones justamente en el contrato de transporte, cómo va a figurar todo lo que sería la carga logística del transporte de estas mercaderías. Bien, en el caso del transportador, que viene a ser en este caso la línea naviera, la gente que se encarga de todo lo que es el proceso de recepción, conducción y entrega final de las mercancías, que son bienes del objeto que ya se ha contratado previamente. Entonces, es este enlace que nosotros vamos a encontrar y que, por supuesto, se encarga de todo lo que es esta disposición de los bienes, es como el custodio de estos bienes que van a ser transportados y que figuran en el contrato de transporte y que generan también una responsabilidad durante el tránsito de esta carga. Por último, vamos a tener entonces el destinatario, que va a ser el importador, el comprador, una persona de destino de estas mercaderías y que, por supuesto, es el eslabón final de este enlace, que es el que recibe, en este caso, los bienes. Y, por supuesto, aquí hay obligaciones de parte y parte con respecto al manejo del seguro de transporte. Bien, eh, estas tres partes o estas tres entes obviamente trabajan de manera particularmente ligada por efectos del contrato y en función a ese contrato, entonces vamos a tener cómo se va a manejar, en este caso, todo lo que tiene que ver con el comercio de transporte y de esas mercancías que son manejadas por la cobertura de la póliza particular. Bien, no solamente estamos hablando de estas de averías, avería gruesa, avería libre de avería o el acto de chazón, sino que estamos hablando de todos los otros riesgos que tienen también una particular eh, implicación en la travesía que puede gestionarse, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos, por ejemplo, las coberturas de guerra, huelga, terrorismo, todo esto que es una cobertura adicional que nosotros vamos a tomar en consideración. Pero para basarnos en lo que sería la parte de suscripción, ¿qué nos basamos para el momento de determinar cuál sería la tarifa correspondiente? En primer lugar, ya les hablé de las mercaderías, de los bienes que son transportados. ¿Qué tipo de mercancía voy a transportar? El tipo de embalaje, el medio de transporte, la ruta, trayectoria, como quieran llamarlo, este, el, la embarcación, los datos de la embarcación, la clasificación del buque, todo lo que serían los permisos correspondientes, el origen y el destino. Eso es muy importante porque esto establece la ruta y vemos si hay la adecuación correspondiente para esa embarcación realizar ese tipo de trayectoria. Bien. Otro punto es cuál es el Incoterm que aplica, en este caso, en el contrato de compraventa. Si es libre al costado del buque, libre, si es valor costo y flete, costo seguro y flete. Esto lo va a determinar esa relación del Incoterm que se aplica cuando se hace el contrato, la estipulación del contrato, y en este contrato entonces esto me indica cuál es la responsabilidad y hasta dónde se fijan los términos correspondientes. Y por último, que no es menos importante también, tendríamos lo que sería la cobertura o específicamente qué tipo de riesgos son los que nosotros vamos a manejar
en esa cobertura. Yo les decía que en transporte tenemos, por ejemplo, las cláusulas de carga del Instituto A, B y C. La cláusula de carga A es como hablar de una póliza de todo riesgo, y esta póliza de todo riesgo tiene mayor amplitud que las coberturas B y C, que son pólizas de riesgo nombrados. Tal vez por la característica de los bienes que son transportados, nosotros podemos diferenciar o aplicar mejor la parte correspondiente. Entonces nos vamos a encontrar que si tenemos, por ejemplo, una cláusula de carga A, que obviamente la que tiene mayor cobertura, por supuesto que la tasa va a ser más elevada que una cláusula más como la cláusula de carga del Instituto C, que opera para ciertos tipos de, primero, yo diría que trayectorias. Segundo, mercancías que no, en principio no tienen una característica tan, tan particular. Por ejemplo, no es lo mismo transportar cemento que automóviles. Estos vehículos de alta gama que los tenemos en estas estructuras que son manejados por vía marítima, obviamente tienen un proceso de exposición mucho más elevado. Lo que serían, por ejemplo, los electrodomésticos, que son, o equipos de dígito, de cómputo, que son elementos que tienen que venir en unas características particularmente eh, selladas. Por ejemplo, los containers que tienen este tipo de elementos no deben estar, deben estar bien precintados, deben tener una característica particular que, por supuesto, el manejo de este tipo de mercancías es mucho más alto y la cobertura es más específica. Entonces, esto no lo podemos hacer, por ejemplo, en un buque granelero o en un buque abierto de estos en los cuales nosotros podemos transportar, por ejemplo, mármol o algún otro producto que no implique, incluso que ni siquiera implique corrosión. Este, eh, Va a ser distinto. Entonces, a lo mejor la característica de la mercancía y la trayectoria puede ser que yo me maneje con una cobertura C, que es más restrictiva, pero que abarata en este caso el costo del seguro, porque no amerita una cobertura particularmente más extensa. Bien, fíjense que estos son criterios de asegurabilidad en función a las características de la mercancía y que me van a dictar, en este caso, cuál es la aplicación correspondiente en la forma de yo lograr una tarifa. Bien, la suma asegurada en el caso de transporte eh, viene dado por, primero, esta parte de los Incoterms. Bien, en los Incoterms nosotros vamos a tener, primero, saber cuál es el monto de la factura comercial, los fletes, si hay, por ejemplo, gastos de importación, todo lo que sería una cobertura, digamos, de previsión, también puede ser como una especie de sobreseguro sobre esa suma asegurada para todo lo que serían fletes adicionales o elementos que nosotros podemos contemplar inicialmente en un proceso de un siniestro. Bien, para no quedar solamente asegurar valor factura, porque cuando tengamos el siniestro, obviamente, esto implica gastos adicionales. Y no solamente eso, sino que sabemos que si nosotros, por ejemplo, tenemos una industria manufacturera que necesariamente tiene que importar suministros, estos suministros que no llegan o que llegan afectados por un siniestro, van a tener una repercusión en lo que sería mi desarrollo manufacturero, la entrega a mis proveedores, todo lo que es el procedimiento. Yo, incluso se puede proceder, se puede procesar una paralización de actividades si, por ejemplo, yo necesito un insumo vital en una industria para producir un bien final. Por ejemplo, las empresas que se encargan del ramo
que trabajan con lo que es elementos del agro y manejan la parte de fertilizantes, entonces tienen que importar todo lo que sería la materia prima y otros insumos para lograr, por ejemplo, fertilizantes de calidad y abastecer a sus consumidores, su mercado, que ya es cautivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una situación en la cual si tenemos un valor factura, este valor factura puede comprender, en este caso, otros elementos adicionales que me permitan, en ese caso, establecer cuál sería la suma asegurada y no incurrir en una situación de infraseguro. Bien, donde vamos a tener un valor asegurable por debajo del valor o del monto de referencia cuando se dictamine la pérdida, porque obviamente esto va a influir en todo este tipo de elementos. Nosotros podemos tener pólizas en transporte, incluso transporte terrestre, que pueden ser de varias formas, ¿no? Estas formas o mecanismos pueden ser, por ejemplo, pólizas ocasionales para despachos específicos de bienes, eh, importación de maquinarias, importación de algún tipo de producto, de elemento. Puede ser que estas mercancías sean dentro de un plan de despachos, porque es suministro, entonces sean habituales. Podemos tener una póliza ocasional, podemos tener pólizas declarativas, podemos tener pólizas abiertas, y generalmente lo que se hace es, si transportamos un tipo específico de bienes, buscamos agrupar estos bienes en función a la característica de ese tipo de mercancías que estamos siendo manejadas a través del comercio marítimo internacional, y asignamos rangos de tasas, porque yo puedo importar, pueden tener una empresa, por ejemplo, como Totus, que no solamente importa ropa, calzado, eh, puede importar alimentos, puede importar tecnología, puede importar otra gama de productos, y esto obviamente extiende todo lo que es el abanico de la información de la cobertura como tal. Entonces es importante que en este caso tengamos esto eh, como referente. Bien, eh, hay una pregunta. Profesor, una preguntita. Buenas noches. En lo que es en las coberturas, así como las tiendas de WOM, Metro, ¿no? Las coberturas, ¿en qué tipo de pólizas estarían incluidas? En las pólizas, en este caso, OCUS, ¿en las pólizas declarativas abiertas o en las pólizas ocasionales? Básicamente en pólizas declarativas, porque ya sabemos que hay una importación constante. Bien, eh, hay bienes, pues también hay bienes que no son importados, sino que son a través de comercio interno, o sea, lo que sería el transporte terrestre. Eso depende del proveedor que vaya a efectuar, en este caso, el despacho. Pero no generalmente, las pólizas ocasionales son muy particulares porque no tienen compensación. ¿Qué pasa si yo quiero importar una maquinaria? Esa maquinaria la voy a importar solamente una vez. Si esa maquinaria se siniestra, que es el principio, digamos, de indemnización, por mucho que obviamente vaya a pagar de prima, es un porcentaje del valor de la maquinaria. Entonces, si el valor de la maquinaria, estamos hablando de una maquinaria que cuesta $5 millones,
y yo voy a pagar algo así como por decir algo, un 3% de esa prima, aquí no hay compensación. Entonces las pólizas nacionales generalmente se limitan a clientes que ya tienen otros negocios con las compañías de seguros o que es una importación, digamos, atípica. Bien, que podríamos, por ejemplo, tener una empresa que tiene un ramo particular y que, por ejemplo, se dedique, que importe dentro de su giro de negocio, pueda importar, por ejemplo, en diciembre, juguetes. Bien, pero vamos a suponer que podríamos estar hablando de, ¿qué empresa se me ocurre? Tailoy, que su ramo es, digamos que papelería, librería, pero también venden juguetes. Entonces, ahí podríamos hablar de una situación en la cual pudiésemos estar hablando de un transporte ocasional, pero como les digo, las coberturas para este tipo de pólizas son más limitadas, son más restrictivas y no se le dan a todo el mundo porque no tienen compensación. Cuando las empresas que se dedican al rubro de transporte quieren buscar una póliza para ellos, generalmente, ¿qué tienen de compensación? Un galpón, una estructura que en incendio tiene una característica particular, pero su volumen comercial está en la parte de transporte. Entonces, esto me limita la capacidad para poder, digamos, manejar este tipo de póliza. Entonces, generalmente hay pólizas anuales declarativas sobre las cuales se establece, por ejemplo, un límite eh, de despacho. Vamos a decir que yo tengo una programación para el 2023 en función a las ventas del 2000, o vamos a hablar del 2022. Yo establezco mi límite de transporte para el año 2022 en función a las ventas del 2021 y, por supuesto, estimando un porcentaje de crecimiento. Este monto es el que nosotros vamos a referir a la compañía de seguros como eh, ese monto estimado de declaración anual, y generalmente lo que hacemos entonces en este caso es que se establece la tasa en función a las características del tipo de mercancía y se cobra un porcentaje de este resultado, que sería una prima como una especie de prima, eh, una prima depósito, si es una póliza declarativa. O podemos hacer pólizas con declaraciones mensuales, trimestrales, dependiendo del volumen de importación que manejen y el ramo al que se dedique la empresa. Bien, pues importante primero saber las características de la mercancía, los bienes, cómo es la situación del embalaje, términos de cómo vienen estas mercaderías y, por supuesto, la ruta que me va a determinar en este caso cuál es la cobertura que yo debo aplicar según sea el caso. Como les dije, tenemos tres tipos de cláusulas. Son cláusulas de carga A, B y C. En estos días leí que, pero ya son condiciones particulares a lo que sería el mercado nórdico, escandinavo, donde tienen unas coberturas eh, específicamente para esta área, lo que son estos países como Suecia, Finlandia. Ahora no sé, porque como ahora van a pasar eh, ellos tienen una legislación particular, ¿no? Pero recuerden que nosotros estamos sometidos a las leyes del comercio marítimo internacional y cada vez que un país, por ejemplo, suscribe un tratado que pudiera ser el Tratado de la Alianza Pacífico, del cual Perú es uno de los países signatarios, igual que Chile y México y creo que Colombia. Entonces, aquí obviamente hay
otro elemento que influye dentro de la parte del comercio internacional para el manejo de las pólizas por características que tienen que ver con lo que sería los impuestos, aranceles que se aplican en función al puerto de despacho. Bien, esto es importante porque estas regulaciones como bloques que se generan también tienen un impacto en la póliza cuando, en este caso, estamos hablando de procesos administrativos de comercio marítimo internacional. Bien, fíjense lo extenso y lo amplio que puede ser en este caso, determinar la cobertura adecuada en función al tipo de cobertura, en función al tipo de póliza y a todos los elementos que esto conlleva. Bien, porque nosotros podemos decir que una cláusula de instituto de carga a todo riesgo siempre va a tener, por supuesto, sujeción a las exclusiones correspondientes, por supuesto, pero esto nos da el marco referencial de qué tipo de mercancía nosotros podemos manejar a través de esta cobertura en particular. Bien, y esto va a generar entonces lo que sería el manejo de los elementos que tienen que ver con el proceso de la carga y de dictaminar en este caso el monto del siniestro. Bien, por supuesto que al momento de la elección de la cláusula correspondiente, lo más importante es la condición de la mercancía, el tipo de embalaje y qué tipo de características particulares tiene ese tipo de mercancía. Bien, porque nos vamos a encontrar diferentes tipos de elementos y obviamente es importante que nosotros manejemos todos los aspectos correspondientes para poder establecer cuál es la cobertura idónea que se va a manejar al momento de todo lo que es el procedimiento para el establecimiento de la cobertura adecuada. Bien. Con respecto a las otras cláusulas, que son las cláusulas B y C, que son cláusulas de riesgos nombrados, básicamente comparten riesgos con la cobertura A, como son fuego, explosión, varadura, encalladura, hundimiento del buque, abordaje. Son básicamente los principales, ¿no? Podemos tener pérdida total de la carga por la pérdida del barco y esto implica que no solamente tenemos un solo riesgo en desarrollo, porque si la carga se pierde por el hundimiento del barco, entonces podemos estar hablando de naufragio del barco, perdón, incendio total que implique el hundimiento. Nosotros podemos estar hablando de, por ejemplo, un evento como encalladura, que se diferencia de la varadura porque cuando un buque encalla es cuando choca con un estrato rocoso, a diferencia de la varadura, que es sobre un fondo suave, blando, como pudiera ser arena, y las condiciones son completamente distintas. Nosotros en una encalladura podemos tener una avería considerable que implique que el barco se hunda o que no pueda ser reflotado. Y por supuesto esto implica una pérdida total de la embarcación. Entonces, en ese riesgo, por ejemplo, tenemos cobertura bajo las tres cláusulas. Bien, podemos tener daños por explosión, que también es común a las tres cláusulas. Podemos tener ya otros riesgos que son particulares. Por ejemplo, ya la cobertura C no va a tener el mismo desarrollo, por ejemplo, para eh, daños por estiva, mojadura de la carga, por oleaje. Por supuesto, tampoco tenemos
falta de entrega de bulto y extravío, no tenemos la cobertura para derrame. Entonces ya la cobertura C es completamente inoperante en cuanto a otros riesgos que sí puede contemplar, por ejemplo, la cláusula B, y que la cláusula A los contempla en su totalidad. Bien, estos son elementos que van a determinar, por supuesto, entonces, la cobertura adecuada en el plazo correspondiente. Bien, nosotros en transporte, por supuesto, a pesar de que tenemos el desarrollo de los Incoterms, como les digo, es un ramo bastante complicado en cuanto a la documentación correspondiente, porque sabemos que en muchos casos estamos hablando de documentos que tienen que ver con la prueba de la carga, del despacho. Entonces, vamos a tener el bill of lading, el conocimiento de embarque, vamos a tener notas de entregas, notas de empaque, vamos a tener proformas. Generalmente con las proformas, lo que nos dan es el aviso de las características, ciertas características de la mercancía, no son características, digamos, del todo, eh, ¿cómo se llama? Del todo descriptivas, ¿no? Porque estamos hablando de una proforma. Entonces, obviamente los operadores trabajan con documentos que en parte se entregan para lograr, por ejemplo, la cobertura cuando estamos hablando de pólizas que son o declarativas o pólizas ocasionales, porque deben lograrse la cobertura. Fíjense que en algunos casos se puede lograr una cobertura, digamos que restrictiva. Bien, eh, hay una pregunta, levantaron la mano. Sí, profesor Cairo, buenas noches. Buenas Le noches. saluda Miguel Jaramillo. Una consulta, tengo una inquietud. En respecto a las pólizas de seguro, cuando son el traslado de unidades vehiculares en cigüeña, ¿dentro de qué están ese? ¿Pólizas ocasionales o, por ejemplo, con un importador de vehículos lleva a la concesionaria de determinado punto del país? Esa póliza de seguro, ¿qué tipo a qué pertenece? Porque son momentáneas, ¿no es cierto? Son traslado de vehículos automotores, perdón, vehículos hasta de un punto a otro punto. Y Sí, otra, correcto. las pólizas que se emiten, bueno, que actualmente se emiten lo que son hay unos seguros que van en las tarjetas, ¿cómo le llaman esto? En, en, en las placas rotativas. Vean SOAT y también un seguro vehicular. ¿Esos seguros son ocasionales o dentro de qué están? Porque esa es mi duda, ¿no? No, estas pólizas Gracias. generalmente, cuando estamos hablando de pólizas que son de concesionarios, ya obviamente esa es la característica de ese cliente como tal. Estos son pólizas que ya están bajo proceso declarativo y simplemente hacen el manifiesto del transporte porque van en unas condiciones particulares. ¿Bien? No son pólizas Ah, ok, son ocasionales. declarativas entonces, son declarativas. Son declarativas. Las pólizas, cuando yo hablo de pólizas ocasionales, generalmente me refiero a la parte de transporte. Esto no quiere decir de transporte marítimo, no quiere decir que en transporte terrestre no exista. También existen transportes Claro, ocasionales, despachos, claro. por ejemplo, si nosotros tenemos una maquinaria a la cual se le va a hacer una reparación, entonces, por ejemplo, pueden tomar partes de un motor y trasladarlo por vía terrestre, pero aquí en este caso es distinta la situación porque las condiciones del transporte terrestre son diferentes y los riesgos a los cuales están expuestos en el transporte terrestre también difieren de lo que es el comercio marítimo. Esas, cuando yo me refiero a las pólizas ocasionales, son pólizas puntuales sobre elementos que van a ser desarrollados. Por ejemplo,
El sistema Metro importa una excavadora, que son las topas. Las topas son las que hacen los túneles por donde va a circular las unidades del transporte subterráneo. Eso es un despacho, una póliza ocasional, porque eso va a tener solamente la vigencia del traslado del sitio donde construyeron esa maquinaria hasta el puerto y de ahí a la base donde esté siendo, donde vaya a ser operada esa unidad. Eso es un transporte ocasional. Ya eso no se va a volver a procesar. Ok. Y con respecto a los seguros que se hacen con las placas rotativas de los vehículos, también, entonces, también sería igual, serían descriptivas que van y se declaran dependiendo qué unidad es, ¿no? También está bien, también sería descriptiva, ¿no? Sí, correcto. Ok, gracias, profesor Kairos. Ya, adelante. ¿Había otra consulta? Sí, profesor. Buenas noches. Adelante, no Mi le nombre oigo es bien. Rubiera Arias. Doctor, profesor, una Rubén, ¿cómo estás? También. consultita. Al referirse a seguro ocasional, sí, ¿me logra copiar ahora sí? La Sí, referencia es a un seguro que va a brindar una cobertura, pero una cobertura, digamos, por un momento, nada más. Es decir, como en el tema que han tocado en el transporte, solo en el transporte, pero en cuanto ya llega a puerto, ya finaliza ya la cobertura ya de ese producto, ¿correcto? De este bien. claro. Depende. Depende de lo que sería el Incoterm, el término de comercio aplicable. Puede ser cobertura puerto, 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 almacén, almacén, puerto. Eso va a depender de las condiciones de cómo venga la mercancía. Otra cosa es si los transportes vienen acompañados de otros tipos de transportes combinados. Por ejemplo, Ah, las, correcto. las vacunas que llegaron por vía aérea, luego son transportadas por vía terrestre al interior del país. Entonces tenemos una presencia de un evento combinado, o puede ser que llegaron por avión a Jorge Chávez y por avión van a otro aeropuerto en otro departamento. Eso depende de la combinación de la ruta y de otros elementos. ¿Ya? Ah, ya. En este caso, la cobertura más que todo aplicaría de acuerdo a las condiciones del contrato, más que Exactamente. en el factor este tiempo. Por ejemplo, un ejemplo, en el caso del seguro vehicular o un seguro de salud, por ejemplo, aquí más que todo te prima de una fecha de vigencia. Entonces, si dentro de esa fecha ocurriera un siniestro, te da la cobertura. Pero en este caso, en el seguro, por ejemplo, el de transporte, ocupando la redundancia, en el seguro de transportes, aquí más que todo, no, o sea, el factor tiempo, ya digamos como que es algo secundario. Aquí lo principal que prima sería más que todo las condiciones, ¿correcto? Es correcto. Ah, ya, profesor. Listo, muchas gracias. Ahora sí ya me quedó claro. Bien, vamos a avanzar, por lo menos para esbozar lo que sería en la parte que ya aquí lo tocamos entonces, la parte del transporte terrestre. No necesariamente puede ser un transporte combinado, sino que podemos tener un desarrollo de transporte terrestre a nivel nacional en función a las características del comercio interno. Y aquí nosotros estamos hablando de las pérdidas de las mercancías que sean sufridas a consecuencia de accidentes del vehículo transportador. Y estos van sujetos a coberturas por ya sea choque, vuelco, colisión, desbarrancamiento, derrumbes, incendio, explosión, que afecta obviamente al vehículo que maneja la carga y también, por supuesto, a la carga como tal. También las operaciones que puedan generarse durante el proceso de
de todo lo que es el trayecto, y está blindado como cobertura, porque estamos hablando de accidentes, con lo que sería robo con fractura. Por supuesto debe haber evidencia manifiesta o asalto. Las coberturas ocasionales como huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, operaciones de carga y descarga, y que blindan la cobertura del transporte en función a la unidad transportadora. Bien, aquí en transporte, igual que en el caso del transporte marítimo, ¿qué es lo más importante? El tipo de mercancía, fundamental, el embalaje. En cuanto a la suma asegurada, digamos que ya estamos hablando de generalmente valor factura, y puede que incluya este valor factura un porcentaje adicional que me implique otros gastos adicionales que tenga que tomar en consideración. Bien, pero básicamente es el tipo de carga, las condiciones de embalaje, el medio transportador. Por supuesto, no es lo mismo que transportemos una mercancía en una pick-up a que sea un camión adecuado, que tenga una antigüedad, digamos, no tan elevada, que sus condiciones obviamente sean distintas. Si es una empresa transportista que se encarga de este ramo en particular, entonces también va a tener unas características puntuales. Todo esto es parte de lo que nosotros vamos a tomar en consideración en el seguro de transporte terrestre. Bien, para efectos de, obviamente, tiene que ver con la legislación interna, todo lo que viene del reglamento del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y todos los elementos que van a formar parte de este procedimiento para determinar las posibles pérdidas que se puedan generar durante el proceso. Bien, esto es en cuanto a la parte de lo más importante que pudiéramos hablar en referencia al seguro de transporte terrestre. Bien, bueno, señores, ante todo, bueno, expresarles mi agradecimiento por su participación. Sé que ha sido bastante arduo todo el proceso. Disculpen las fallas. Estamos comenzando de esta forma. Nosotros recordarán ustedes que nosotros nos manejábamos a través de Zoom. Teníamos ya una estructura. Bueno, estamos apenas hoy a las 2 de la tarde fue que me manifestaron que se iba a hacer a través de este aplicativo. Como les dije, las disculpas del caso. Si tienen preguntas, yo les voy a facilitar entonces el correo electrónico para que se comuniquen y podamos entonces interactuar. Este tiempo es bastante corto. 1 hora para ver un ramo completo es como condensar todo lo que vimos durante 5 meses en poco tiempo, ¿no? Bueno, las disculpas del caso si ha quedado algo pendiente que no haya podido satisfacer a sus preguntas. Y bueno, vamos a ir tratando de corregir sobre la marcha, hacerlo lo más expedito posible, y vamos entonces a tratar de ser más puntuales y para poder desarrollar entonces toda la materia del repaso correspondiente. ¿Ya? Muchísimas gracias a todos. No los conozco a todos. Varios estudiaron conmigo, pero bueno, las gracias a todos por su participación. Y que tengan Disculpa, todos... ¿cuál va a ser la próxima clase? ¿Sobre qué va a versar? Creo que la próxima es incendio. Es que no tengo la corrección, la última corrección, no sé si la tengo, pero sé que es incendio. Debemos estar viendo incendio para el día jueves. No sé si seguros obligatorios, pero les puedo indicar entonces más adelante. Le agradezco. O la ingeniero Isabel les va a estar comunicando entonces el programa. No me lo han pasado todavía.
Profesor, en la página, en la intranet, figura que hay unos cursos, unos exámenes o unas de repaso que tenemos que darlo hasta el 17, figura. ¿Eso ya podemos ir avanzando o aún no? Creo que están trabajando en eso, porque eso lo maneja básicamente es la escuela, ¿no? Yo formo parte del componente académico, no tengo la relación de lo que ellos manejan en esa parte de manera directa, pero le puedo hacer la consulta a la señorita Isabel y que, por supuesto, entonces les da las indicaciones del caso. Sé que Sí, claro que sí. lo Porque importante son es, como 8, dice control de lectura, de transporte, casco vehicular, obligatorio. Son como 8 hasta el día 17 de julio, dice. Resolver el cuestionario. Es bastante. sí, claro, Ahora, entiendo. y yo me preguntaba, si nosotros ahora hemos tocado el tema de transporte, de casco de vehículo, y esos puntos están justamente acá en este control de lectura, el día jueves que vamos a tocar otros puntos, me imagino que será otro grupo más de controles de lectura. Con eso se nos Sí, acumula más. todo lo de la primera semana, correcto. Entiendo que es así, pero Mm, tendría que certificarlo la señorita Isabel. ya, le haremos la consulta entonces. Perfecto. Bueno, Gracias. tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, profesor. Gracias, Disculpe, profesor. ¿va Buenas a noches. compartir la clase? Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profesor, ¿va a compartir el video grabado? Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima, hasta el jueves. Una Gracias. consulta así ligera. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Profe, una consultita así ligera nomás. ¿Se podrá o ya no ya? Ya estamos. Pueden, Solamente, ya les voy a compartir el correo para que hagan sus consultas, ¿no? no, solamente quería saber si una entidad bancaria puede endosar una póliza de seguro a otra entidad bancaria. ¿Se podrá o no? Por ejemplo, el Continental que emite a través de RIMAC, endosarlo al banco de crédito. ¿Se Wow. puede o no? No, ¿no? ¿O sí? No sabría decirte. Honestamente, no sabría decirte. Ya. Es Tendría que ha que sucedido un caso, por eso lo consulto. Ah, Listo. Ok, gracias, profesor. Disculpe, ¿ah? Gracias. no te preocupes. Ya. Hasta luego.